Hola, buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando y oyendo, tanto de España como de Latinoamérica. Esperamos y deseamos que seáis muchos y que os vayáis uniendo y añadiendo a esta webinar que vamos desde la Asociación Española de Artroscopia estamos organizando para el día de hoy. Como todos sabéis, vamos a hablar del fracaso en el tratamiento de la inestabilidad glenohumeral. Y lo que vamos a hacer es analizar esas causas y el manejo terapéutico. Para ello, contamos con un elenco de profesores tanto de España como de Latinoamérica. Me gustaría presentar en primer lugar al doctor Jesús Ferrer Olmedo, que es el fundador de la unidad de hombro del Hospital Asepello en 1991 y fundador de la unidad de hombro de Madrid en el 2007. Nos hablará sobre los errores más frecuentes del cirujano en la toma de decisión en la primera cirugía de la inestabilidad glenohumeral. En segundo lugar, nuestro querido amigo, el doctor Abdul Hachen, jefe de la unidad de hombro y codo del Hospital Universitario de Bellvitge y jefe de la unidad de hombro de la Clínica Tendon de Barcelona. Nos hablará de cómo debemos medir los defectos bipolares para una correcta planificación quirúrgica. Después, nuestro querido y amigo, el doctor Miguel Flores Ruiz, actual vicepresidente y en breve presidente de la Sociedad Española de Cirugía de Hombro y Codo, traumatólogo de la Unidad de Hombro y Codo del Hospital Puerta del Mar de Cádiz y miembro de diversas organizaciones y asociaciones como la EA, SECED, Gancho y miembro honorífico de SLAHO, ¿no? Y por último, mi gran compañero y amigo, el doctor Pablo Cañete de Valencia, jefe de la unidad de hombro y codo del Hospital de Manises, un gran cirujano y también participa y trabaja en la Clínica Deportiva Gastaldi de Valencia y nos hablará como un tema muy controvertido. Me han fracasado 2 reparaciones de artroscopia, un tope glenoideo, un tope óseo glenoideo anterior, un Latarjet. Y cuando todo me falla, aparte de llorar, ¿qué nos queda, no? ¿Queda alguna opción? ¿Qué le puede ofrecer a un paciente? Y desde Latinoamérica, nuestros queridos compañeros, el doctor Iván Encalada, que es el presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía Reconstructiva y Artroscopia, AMECRA, nuestro querido doctor Fabio Restrepo, presidente de la Sociedad Colombiana, ACAR, nuestro amigo Vicente Gutiérrez, que representa el capítulo chileno, desde Chile, obviamente, y nuestro expresidente de la Asociación Argentina de Artroscopia, nuestro amigo Daniel Slugitel. Bueno, pues sin más preámbulo, damos paso a la primera conferencia del doctor Ferrer, que nos va a hablar sobre el manejo... Sobre los errores más frecuentes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Eduardo, por tu amable invitación y por poder estar aquí. Espero que entre muchos amigos. Buenas tardes aquí a todos los que nos escuchan desde España, buenos días los que nos escuchan desde Hispanoamérica. Me han dicho que hable sobre los errores más frecuentes en el hombro inestable y a mí lo que me gustaría como primera medida es primero plantear qué es lo que es un hombro inestable, porque cuando hablamos del hombro inestable a todos nos viene a la mente la idea de una luxación recidivante, pero yo creo que el hombro inestable es algo mucho más profundo y que engloba mucha mayor patología. Entonces, yo he hecho una pequeña definición, creo que también sería conveniente que nos pusiésemos de acuerdo en esto, pero para mí un hombro inestable es un hombro con dolor, disconfort y o fallo articular debido a las alteraciones biomecánicas producidas por la pérdida de la congruencia glenohumeral. Creo que se puede discutir todo lo que se quiera sobre este tema y creo que podríamos también después hablar sobre esto. Bueno, habría también que hablar qué es el éxito, qué es lo que consideramos un fracaso. Y una vez que tenemos un fracaso y nos encontramos y nos enfrentamos ante ese fracaso, ¿qué hay que hacer en el estudio del paciente? ¿Qué hay que plantearse qué es lo que ha fallado? Y una vez que te planteas qué es lo que ha fallado, ¿cómo enfocarlo? Y creo que es sobre todo fundamentalmente ese el motivo de esta mesa redonda. Que el éxito, evidentemente, para mí, es el que el paciente pueda volver otra vez a su actividad, sea deportiva o sea laboral, que hacía sin ningún tipo de problema antes de que tuviese un hombro inestable. ¿Qué es un fracaso?
Evidentemente, si estamos hablando de la luxación recidivante, que es el grado máximo de inestabilidad, pues una nueva luxación sería un fracaso. Pero simplemente para mí, el que exista un cierto componente de aprensión, el paciente que no se atreve a hacer un movimiento porque ese movimiento le da la aprensión, que en castellano aprensión quiere decir la sensación de que un suceso desagradable va a suceder en un momento determinado, para mí eso ya es un hombro inestable. Por supuesto, la rigidez que le hayas podido producir con una cirugía mal enfocada o mal realizada, y el dolor. El dolor residual en una cirugía, para mí, es un fracaso de esa cirugía. Los errores más típicos yo creo que son, por importancia y fundamentalmente, los errores estratégicos. El hacer un planteamiento equivocado de lo que se va a hacer con el paciente es la mayor fuente de errores bajo mi punto de vista. Los errores diagnósticos todavía se están viendo y, por supuesto, los errores técnicos, errores que podemos tener cualquiera, incluso gente que puede tener mucha experiencia y que en un momento determinado puede tener ese error técnico. Creo que el estudio del paciente cuando has tenido un fracaso es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque puede existir toda esa serie de errores diagnósticos. El encontrarse una lesión de pasta en un hombro, todavía se ven pacientes con este tipo de lesión de pasta a los que se les ha planteado o se les ha hecho una descompresión subacromial pensando que se trata de un proceso puramente del manguito rotador. Y evidentemente hay que tener toda una serie de ideas muy claras de qué es lo que está pasando y el por qué se ha producido esa lesión de pasta. Desde luego ya sabemos y hablamos ahora, aunque no sea el motivo de esta charla, sobre los atrapamientos posterointernos por inestabilidad del hombro. El hombro, la cabeza del húmero se desplaza hacia abajo y entonces se pellizca ese manguito rotador contra el borde exactamente de la glena. Hay que tener muy en cuenta cómo ha sido ese primer episodio. El traumatismo que ha llevado a esa luxación de hombro que después se ha convertido en una inestabilidad. Y, por supuesto, qué es lo que ha pasado para que haya habido esa recidiva. La exploración física es fundamental, la valoración fundamentalmente de lo que sería todos aquellos casos de hiperlaxitud. La hiperlaxitud no es patológico, pero sí que facilita y además hace recaer mucho más en la inestabilidad. Las pruebas de imágenes para mí son fundamentales, no sé si se verá, no se ve, ¿no? Las pruebas de imágenes en donde se vea los perfiles, por lo menos un perfil axilar, que ya sea el Bernagó, como tengo ahí, o a la derecha el perfil de West Point, en donde se vea ese perfil axilar que te permita ver perfectamente bien todo el plano de la glena. La resonancia, aquí en el medio en donde yo me muevo, que es aquí en España y por lo menos en la ciudad de Madrid, es típico que los pacientes con inestabilidad ya te vengan con una resonancia. Creo que la resonancia en sí, en un paciente que ha tenido luxaciones, no nos va a decir gran cosa. Una artrorresonancia en un hombro doloroso creo que sí que es importante porque te va a hacer una muy buena visión de cuáles son las partes blandas. Pero lo que a mí me va a hacer cambiar la opinión y cuál va a ser mi actitud terapéutica son el escáner. Escáner que hoy en día tenemos, gracias a Dios, una serie de mecanismos que nos permiten hacer unas mediciones bastante exactas, como es el OSIRIS. Lo que vale es decir que es el escáner lo que para mí es importante a la hora de decidir cuál va a ser mi actitud terapéutica. Y los errores estratégicos que hay que valorar, los que nos llevaron, si fue un error estratégico lo que nos ha hecho que hayamos tenido un fracaso, y el error estratégico de a ver qué es lo que hacemos con respecto ante ese fracaso. ¿Por qué? Porque podemos tener dos episodios o dos escenarios de fracaso. Uno en donde ha habido un nuevo traumatismo y otro en donde no ha existido ese traumatismo o el traumatismo ha sido absolutamente mínimo. En un trabajo del año 2013 se estudió, se hizo una revisión y se vio que el 62% de las recidivas eran por un nuevo traumatismo.
Y efectivamente, cuando haces otra vez la artroscopia de revisión, te encuentras con ese nuevo traumatismo. Si no tienes lesiones óseas, bajo mi punto de vista, se puede volver a intentar otra vez la reconstrucción de las partes blandas. Sin embargo, cuando la lesión se ha producido durante el sueño o durante un periodo con un traumatismo mínimo, hay que plantearse el porqué, si ha sido un defecto residual estructural o si es un error técnico. Defectos residuales estructurales en donde tú haces una reconstrucción de la cápsula y te encuentras con que puedes tener lesiones de Hagel o un Hagel posterior. También los errores técnicos, con implantes mal colocados, etcétera, pueden llevarnos a todo esto. La escuela francesa ha hecho toda una serie de mecanismos para valorar todo esto. No tengo mucho tiempo, no voy a entrar en ellos. Hace una valoración de qué es lo que falla, si lo que falla es la maca por la zona de la glena o si lo que falla es que simplemente la cápsula es muy redundante, etc. Y con esto sacaron el famoso ISIS. Lo del ISIS, como tiene unas connotaciones ahora políticas sobre el Estado islámico, pues son un poco negativas, pero bueno, hicieron esto para intentar hacer una cirugía a la carta. Personalmente no lo utilizo porque si no me llevaría demasiado hacia una técnica que creo que no es imprescindible, como es el Latarjet, porque creo que no es necesaria hacerla de entrada en casi todos los casos. Se vio este tipo de recidivas y entonces se vio que si había más de esos 6 puntos y por eso se propusieron. Ahora hay toda esta serie de cuestiones que son mucho más modernas, con el on-track y el off-track, que creo que después tendremos seguro posibilidades de que nos lo expliquen muchísimo mejor y tampoco voy a entrar en ello. Creo que es un poco, o por lo menos para mí es un poco farragoso y no lo hago. Lo que hago es fundamentalmente el tratamiento con esto. Y para terminar, qué es lo que nosotros hacemos o cuál es nuestro algoritmo de tratamiento. Dependiendo de que el defecto de glena sea de 10 a 25% o mayor del 25%. Si es así, si es menor del 10%, hacemos una reconstrucción labral, del 10 al 25% hacemos un remplissage acompañándola a la reconstrucción labral, si es mayor del 25% hacemos el Latarjet. Parece que casi todos son del 10 al 25% y casi todo el mundo podría beneficiarse de una reconstrucción labral, pero también hay que tener muy en cuenta cuáles son las actitudes de nuestros pacientes y cuál es habitualmente lo que hace ese paciente. Y nada más y muchas gracias. Buenas tardes, Sudamérica, Madrid, buenas tardes, España, y buenos días, Sudamérica. Gracias, Eduardo, gracias a ella por la invitación. Voy a empezar directamente para no perder tiempo. El tema que me han asignado es ¿debemos medir o cómo debemos medir los defectos bipolares para una correcta planificación quirúrgica? No olvidar siempre los factores de riesgo que luego más adelante hablaremos, pero he querido poner estos 3 principales primeros, el defecto humeral, el glenoideo y el bipolar, que pueden llegar a casi el 80 y el 90% en las luxaciones recidivantes. Medir supone antes detectar, es decir, hacer buena anamnesis con signos de alarma. Esos son deportistas de contacto, con primera luxación, hay que sospechar en ellos porque esos defectos pueden llegar a un 30%, pacientes con múltiples subluxaciones, inestabilidades nocturnas, facilidad a la luxación progresiva con casi menos mínimo trauma se luxa al paciente, rangos medios digamos, en la que el test del bony Bankart va a salir positivo y fracasos de cirugías previas. Esto todo tiene que hacernos pensar en esto. No olvidar nunca las placas simples. Los pacientes muchas veces llegan a la consulta solamente con resonancia, es un error. Esa desaparición de la línea esclerótica anterior, hay que sospecharnos un defecto óseo. No olvidarnos de las proyecciones específicas, las que queramos hacer, pero parece ser que las de Bernagot es la proyección más precisa por la facilidad de hacerla en una postura del brazo sin hace falta ningún chasis extraordinario, más que el paciente en pie. Son pacientes jóvenes, con inestabilidades y son capaces de hacerla. Es importante pensar qué ha pasado históricamente. Históricamente se empezó en la antigüedad a valorar esos defectos independientes, tanto la glena como el húmero. La glena, evidentemente, todos conocéis a Burkhardt con el defecto mayor del 25% en la que él dijo que es una pera invertida. Y Toy dijo
casi lo mismo, pero es que el defecto era, digamos, anteroinferior oblicuo a los cortes de 3 a 6, y era el límite para el 21%. Pero si nos fijamos, pero ya cada vez se habla más de un defecto que se llama crítico, en la que el paciente se va a sentir inestable porque el plato va a fallar. Y este plato va a fallar cada vez más. Artículos hablan de que es menor de ese porcentaje inicial y ronda un 13% en un trabajo de los cadetes de West Point, porque la aprehensión en la determinada escala de WOSI score en la que el paciente tenía ya aprehensión cuadruplicaba cuando ese defecto era por encima del 13,5. Estudios más recientes de Corea ven que el defecto crítico ya es 17%, en la que la tasa de fracaso del Bankart, de la cirugía de la reparación, casi llega al 30%, y estos ya datos casi inadmisibles. Bien, entonces, una vez visto esto, ¿cuál es la prueba radiográfica o digamos, más importante para detectarlo? Pues parece ser que hay un consenso en la que el TAC 3D, entre todas las radiografías, resonancias, es la más importante para la medición. Pero ya aparecen artículos en la que dicen, bueno, oye, con resonancias también podemos conseguir una medición exacta de este defecto. Y lo último que sale ahora es que la resonancia 3D es capaz de hacer lo mismo que el TAC, con menor radiación y a la ventaja que tiene de valorar los daños colaterales, digamos, las partes blandas. Pero bien, una vez decida qué técnica vamos a hacer, qué prueba radiográfica, todos pasan por una cuestión importante. Es hacer el círculo más ajustado a la parte posterior inferior de la glena y con bases a fórmulas geométricas algebraicas que es difícil digerir, él tendría que calcular con un software ese defecto. Pero lo más sencillo y reproducible es calcular el defecto que aparece aquí en la foto del área B, dividirlo por la A y multiplicarlo por 100 para, digamos, ver cuál es la mejor forma. Y en un trabajo de revisión sistemática de 40 artículos en la que distinguen cuál es la forma de medir la glena y el número, y llegan a la conclusión que el método Pico, que no es más que medir el lado sano, el círculo del lado sano, sobreponerlo al lado afecto y calcular esta área del defecto. Y el índice glenoideo, es decir, medir en línea el diámetro, es el más preciso y más fácil y reproducible, lo mismo, pero del mismo paciente del lado afectado, sin hacer falta, digamos, hacerle el lado sano. Sería mejor hacer esto. Pero esto no es exacto 100%, porque si medimos en la línea, digamos, directa, estamos midiendo el defecto de un cuadro. Y ese cuadro, cuanto más llegamos al 20% del defecto, estamos sobreestimando este defecto. Por eso hay un error y últimamente parece ser que ese trabajo de JP Warner, en la que dicen que con una fórmula matemática es más preciso calcular la línea de la cuerda, que es la línea del defecto medial. Pero para mí, el futuro pasa por esta diapositiva, en la que, si os fijáis, estamos midiendo una línea recta cuando la glena tiene una forma curva. Esa profundidad de la glena no se está calculando. Cuando con 3D resonancia podemos calcularla, es lo más importante para tenerlo. No tenemos que llegar a la artroscopia, en la que encontramos con esos defectos y vamos a decirnos cómo lo medía Burkhardt o cómo nos lo indica Burkhardt, en la que tenemos que buscar esta área que está muchas veces borrada y no podemos detectarla, y nos encontramos que la área B, que es el defecto, es la mitad de la parte sana y es un defecto del 25%. Plantearnos llegar a quirófano con este defecto para mí es grave. Visto el defecto humeral, cada vez más se da más importancia al defecto humeral, que puede llegar al 90%. Se ha visto relación clara entre ese defecto humeral y la lesión de Bankart. Y tampoco hay un método exactamente valorable y reproducible. Parece ser el TAC-D, a lo largo de la historia, ha sido el más preciso también, lo mismo, con porcentajes de defecto articular, de mediciones, etcétera, etcétera. Y ese trabajo parece ser que nos marca la forma de medir los defectos, que nos da el tamaño, digamos, antero-posterior del Hill-Sachs, y si dividimos lo mismo, volvemos a dividir esa distancia por el diámetro mayor de la cabeza, nos va a dar el porcentaje del defecto respecto al porcentaje articular, digamos, del cartílago. Burkhardt fue primero en la que relacionó la oblicuidad del defecto respecto a la luxación y la forma de encajamiento o no encajamiento. Ese trabajo relaciona claramente, estadísticamente, que por encima de 30 grados de apertura del eje mayor de la diáfisis contra el defecto, se va a encajar este defecto, y debajo, casi a la mitad, no se va a encajar. Eso es una cosa importante. Todo cambió con ese artículo de Itoi y Yamamoto, en la que ya el nuevo concepto de glenoid tract, en la que solamente el 84% de la glena contacte con la cabeza, porque
se empuja con la glenoide. Y fijaros en las diapos de la derecha, el mismo defecto en función de dónde está, medial o lateral, o en presencia o no de una glena erosionada, se va a ser, digamos, encajado o encajado. El concepto llegó a que esos tres autores hacen un modelo biomecánico que lo llaman off-track o on-track en función de que el defecto está más allá de este track. Es decir, si fijáis la línea amarilla, la línea roja abajo, el defecto sobrepasa el borde anterior de la glena y ya sería off-track. Esto, claro, es un trabajo, ha sido valorado, digamos, validado radiográficamente y con correlación estadística e incluso clínicamente, en la que vieron en ese estudio en la que 57 casos, 8 eran off-track y 6 recidivaron, es decir, tiene una predicción del 75% positivo. Para mí, este modelo ha sido, al ser confirmado biomecánicamente y clínicamente y radiográficamente, es un modelo muy válido, nos va a predecir los fracasos y es el que marca, digamos, el nivel crítico del Hill-Sachs. Para mí sería el del glenoid tract de cada paciente. Es evidente que tiene limitación en cuanto a la calidad del tejido y el fracaso. He puesto 2 casos clínicos para acabar. Paciente que ha fracasado, en la que la imagen se ve la desaparición de la línea esclerótica anterior. Las mediciones que hicimos nos sale en este caso un 17% del porcentaje del defecto. Optamos, al ser un fracaso de una cirugía previa con un Hill-Sachs off-track, por una reconstrucción de la glena con tope óseo anterior artroscópico. Este segundo caso, en la que hicimos una medición en 2D, en 3D, para comparar qué pasa con las dos diferencias. Miramos la angulación de inclinación de la cabeza, del Hill-Sachs, y lo que veis aquí en la diapositiva, la diferencia entre 2D y 3D es mínima. Es decir, no varía mucho, y donde para mí era difícil determinar es el tamaño del Hill-Sachs en 3D, porque no sé dónde acaba la inserción del manguito en el 3D. Y en este caso igual, pues fijaros, siempre la estimación es menor de lo que encontramos en la cirugía. En este caso fue casi un 30% el defecto, y lo mismo optamos por colocarle un tope óseo anterior vía artroscópico. Y para concluir la última diapositiva, es decir, mis conclusiones: anamnesis dirigida a detectar los defectos, radiografía siempre a AP y Bernajoux, hacer siempre planificación, lo que tengáis a mano, 2D, 3D, y si se puede hacer en el futuro 3D. Calcular con área o el diámetro, algo fácil, reproducible y sencillo, y no tenga que coger más de un minuto con vosotros. Aplicar un modelo biomecánico, digamos, que está homologado y validado clínicamente para los defectos bipolares. Y cuanto más planificáis, más indicación tendréis de tope óseo. Y el futuro para mí pasa por la medición 3D con resonancia, en la que calcula esa profundidad de la glena y nos oriente a mejor la reconstrucción anatómica. Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a la Sociedad de Artroscopia Española. Buenos días en Latinoamérica y buenas tardes aquí en España. Pues, para empezar, vengo de Cádiz, sur de España, y como hemos visto, ¿por qué fallan las cosas? Dentro de la literatura pues tenemos porcentaje ya estadístico del porcentaje de recidiva de las distintas técnicas, la Taller 5%, la capsulorrafia abierta, defendida por otros compañeros, menos del 7%, el bancar artroscópico en pacientes que se han seleccionado, menos del 10%, los no seleccionados, más del 14 o el 15%, y la asociación de la artroscopia con el bancar con el remplissage, pues teóricamente nos deja pues unos fallos del 7%. Esto que ya se ha hablado en la charla anterior, que es una escala que teóricamente está muy en boga, etcétera, yo la utilizo poco porque que si no, pues casi todo sería hacer un lateral jet, que para mí la utilizo solo casi en fracasos. Pero evidentemente saldrá en muchas ocasiones, y que en más de 6 puntos, el 70% de recidiva, para mí asustaría. El fracaso no siempre hay que ver causas mecánicas, puede ser por una mala técnica previa. Muchas veces tenemos que pensar en que no lo hemos hecho bien nosotros o el compañero, el mal cumplimiento del tratamiento. Los pacientes, cuando yo era joven, hasta tenía un Belpo, ahora mismo no aguantan un cabestrillo bien puesto ni 3 días, muchas veces se lo quitan. Y evidentemente lo que luego dará pues, discusión las causas anatómicas que pueden predisponer a esos errores o a esas recidivas. Los estudios, pues como siempre, historia, clínica y exploración. No solo tenemos que ir a lo que serían las pruebas radiológicas. Primero hay que historiar
la clínica y la exploración del paciente que nos va a dar información. Como han dicho, pues la radiología, una radiología convencional completa, la resonancia, el TAC o artroresonancia o artroTAC, dependiendo de los medios donde nos movamos. Los estudios, es decir, también completar con la imagen artroscópica, porque muchas veces vamos con un concepto y en el momento de la artroscopia nos puede dar datos o información que nos pueden llevar a una decisión. Para pasar, evidentemente, luego a lo que serían los defectos, porque casi todas las charlas nos van a dar las causas del Hill-Sachs o los defectos de Glenna, que es lo que nos va más a recidivar. Pues evidentemente, cuando tenemos defectos óseos, pues empiezan a haber más problemas o más cuantía de lo que son recidivas. Tenemos que estudiarlo para poder tener luego un tratamiento adecuado hacia el defecto que podemos tener, que puede ser el Hill-Sachs o el defecto de la Glenna o asociados. Entonces, siempre el defecto óseo va a ser el problema a solucionar. Para ello, ya Hachem pues, nos ha dado el hecho de medir el defecto óseo para ser reconstruido. ¿Cuánto hace falta? Si es del lado glenoideo o es de la cabeza humeral, o si tiene los dos a la vez. ¿Y qué técnicas tendremos que emplear para poder solucionarlos? Entonces, como problema, defecto óseo, tanto Bankart como Hill-Sachs. Para tratarlo, tenemos que pensar, que ya te ha dicho Hachem, en todos los planos, no solo en un plano, porque tenemos profundidad, tenemos longitud, tenemos longitud para poder tratarlo y poder cuantificarlo. ¿Y qué técnica utilizar para reparar el Bankart óseo? Puede ser artroscópica, dependiendo de la cuantía o de la habilidad del artroscopista, o de técnicas abiertas para poder repararlo. Entonces, esa reparación en el lado glenoideo pues, puede ser autoinjerto, que es reparar a base de coracoide o de cresta ilíaca, con el típico Bristol-Latarjet, o a nivel de aloinjertos. Para hablar un poquito de cada ella, pues, teóricamente tenemos la transferencia de coracoides, que es la técnica de Bristol, que es antigua, años 50 y tantos, 60, que teóricamente se modernizó con lo que sería la técnica de Latarjet, con el defecto de glenoideo, que es una técnica con la que los cirujanos de hombro pues, aprendimos a los fracasos de lo que serían las luxaciones recidivantes, también incluso abiertas. Serían imágenes de lo que sería una cirugía abierta, que teóricamente también se ha hecho y se ha pasado posteriormente a lo que sería la cirugía artroscópica, que Laurent Lafosse la describió y que en nuestro país, en nuestra tierra, pues nuestro amigo Emilio Calvo pues también la ha expandido, y los que tienen habilidad y tienen una casuística importante pues tienen ese porcentaje de buenos resultados. Pero nunca olvidemos también el porcentaje de complicaciones, el porcentaje de lo que serían osteoartrosis en el tiempo, también hay que tenerlo en cuenta. Latarjet, por ejemplo, satisfacción de 96%, consolidación de coracoides de 83%, pero recurrencia o subluxación de un 10% y osteoartrosis de un 14%. Entonces, hay una discordancia entre los buenos resultados y luego una artrosis en el tiempo. Los injertos de cresta ilíaca, que es cuando nos puede fracasar o cuando no tenemos habilidad de lo que sería hacer un Latarjet, pues sería injerto de cresta ilíaca, que también es antiguo, está descrito por Eden y Ebeneit, y puede ser extracapsular o intracapsular, que es poner injerto de cresta ilíaca en la zona anterior de Glenna, e incluso para rellenar. Hay muchos tipos de injertos, ¿vale? Bicorticales, sin osteosíntesis, con osteosíntesis, y también, como digo, el poder hacerlo y el hecho de la estabilidad que nos puede dar. Cuando tenemos los defectos óseos en la cabeza humeral, el típico Hill-Sachs, pues, ¿cómo lo vamos a reparar? Teóricamente tenemos 4 técnicas que podemos emplear, que sería el remplissage, actualmente posiblemente será el más empleado, pero también podemos tener injertos osteocondrales, prótesis de resurfacing y osteotomía en rotación externa. Son todas técnicas que teóricamente nos pueden ayudar en un momento determinado a rellenar la cavidad de Hill-Sachs para darle estabilidad. Teóricamente, en la actualidad, posiblemente la que se haga o lo que se haya expandido pues sería el remplissage, descrita por Eugene Wolf, que aquí en España lo tuvimos en un curso en el 2008.
teóricamente lo que se hace es una casulodesis, una tenodesis del infraespinoso en el defecto, y la verdad que nos da, además, ayuda o seguridad, cuando teóricamente nos falla la zona anterior. Y el problema viene cuando son los defectos combinados, que ya siempre hablaremos cuando teóricamente ya tenemos un bancar óseo importante y un Hill-Sachs importante, que es lo que nos va a llevar a la mayoría de los fracasos estos importantes que teóricamente no sabemos lo que hacer. Estos defectos óseos combinados, pues ya descrito por Yamamoto y luego por Giacomo en el artroscopio del 14, pues son los que teóricamente nos van a hacer pensar. Cuando sale el concepto del glenoid track, off-track, on-track, pues nos cambia un poquito lo que es la filosofía del tratamiento. La verdad que es que no es fácil comprenderlo, no es fácil luego realizarlo en estudios radiológicos para poder luego decidir cosas, ¿no? Siempre nos hablan de esos porcentajes, pero llevarlo luego a la práctica diaria en un medio normal y corriente no es fácil. Entonces, el índice de recidiva pues, es alto cuando teóricamente se dan ambas circunstancias. Teóricamente, la tasa de recurrencia, cuando es on-track, sería solo un 8%, y cuando tenemos un off-track con una afectación de la glena del 25%, es casi del 75%. Luego, hay que predecirlo para intentar luego llevar a un tratamiento. Entonces, cuando ya lo tenemos todo escrito, ¿cuál sería la estrategia? Primero, además, puedo decir, de una exploración correcta, de tener las medidas radiológicas que teóricamente nos puedan llevar a un diagnóstico correcto, de una exploración artroscópica, pues podemos tener esta estrategia. En un hombro con un Hill-Sachs on-track y pérdida ósea glenoidea, que sería la mayoría, pues sería una reparación de partes blandas. En un hombro con un Hill-Sachs on-track, está dentro del trayecto, y una pérdida ósea glenoidea del más del 25%, sería un Latarjet. En un hombro con un Hill-Sachs off-track y una pérdida ósea glenoidea del 25%, sería un bancar más Rempisage. Yo, por ejemplo, es lo que más hago en las recidivas. En pacientes particulares, como puede ser atleta, etcétera, pues podríamos pensar en un Latarjet. Y en los pacientes con lesiones off-track y pérdida ósea del mayor del 25%, utilizaremos un Latarjet asociado no a un Rempisage o a un injerto en la cara posterior del Hill-Sachs. Teóricamente esa estrategia es la que yo más o menos utilizo, y teóricamente dentro de la experiencia de nuestro hospital pues utilizamos. Con esto siempre algo que nos ha hablado, que sería la técnica de refuerzo de Miquel Achan-Vaso, que es de nuestra España, que siempre nos puede salvar de alguno de ellos. Daros las gracias a todos y darle un recuerdo pues al doctor Arturo Gutiérrez, que ha fallecido hace poco tiempo, de México, que nos abrió las puertas a la SLAUC. Muchas gracias. Bien, pues bueno, como ha comentado Eduardo, lo primero llorar, y una vez nos hemos recuperado, ¿qué vamos a hacer con este paciente que hemos operado 5 o 6 veces y nos ha fallado todo? Lo primero que tenemos que considerar es que es un fallo en un paciente operado 5 veces, es decir, no es lo mismo un paciente que hemos operado una vez que un paciente que hemos operado 5 veces, a lo mejor hay que ser un poco más realista. Un fallo es una luxación, un fallo es que se le luxa varias veces, o subluxaciones, que tiene dolor, que tiene incapacidad para volver a su actividad, que tiene rigidez, que tiene artrosis. En general, un fallo es cuando el paciente no está satisfecho. Le hemos operado para que esté mejor y el paciente no está mejor, no está contento, eso lo podemos considerar un fallo. Vamos a estudiar, vamos a ver por qué ha fallado un paciente que hemos operado 5 o 6 veces, porque no es normal. Vamos a volver atrás, vamos a estudiar el caso desde la primera cirugía, vamos a analizarlo y vamos a planificar el futuro y ver qué podemos hacer. Lo más normal, lo más frecuente es que sea un fallo nuestro. Es decir, puede ser un error de indicación, puede ser que hayamos operado a un paciente que no deberíamos haber operado. Un paciente con una discinesia, un luxador voluntario, una inestabilidad multidireccional que no sea quirúrgica, lo hayamos operado. Puede ser que hayamos operado el paciente adecuado, pero que hayamos equivocado la técnica, es decir, que hayamos hecho un tope óseo cuando el problema era de partes blandas, o al revés, que no hayamos considerado el defecto óseo y hayamos hecho una técnica de partes blandas. Otro error. O puede ser que la técnica sea buena, el paciente sea adecuado, pero cometamos algunos errores, poner pocos implantes, implantes bajos, los tornillos del Latarjet mal puestos. También puede ser causa del paciente, que el paciente no cumpla el tratamiento, no haga la rehabilitación adecuada, que sea un luxador voluntario, que sea un paciente psiquiátrico, un epiléptico mal controlado, que tenga una enfermedad del tejido conectivo, que tenga una parálisis del deltoides o que tenga un nuevo traumatismo.
Una vez hemos estudiado, hemos revisado qué es lo que ha pasado, vamos a ver qué podemos hacer. Yo creo que lo más fácil, si es un paciente que estaba bien y ha tenido un traumatismo, lo que ha comentado el doctor Ferrer antes, probablemente si es un traumatismo que justifique una nueva luxación y el paciente estaba bien, lo que tendremos que hacer es, posiblemente la técnica que hayamos hecho, se puede repetir y normalmente funciona bien. Lo que pasa es que eso a veces no es lo más frecuente. Si el problema ha sido un error, lo que tenemos que hacer es corregir los errores. Primero, identificar los pacientes que no sean quirúrgicos, los pacientes con una discinesia, los pacientes psiquiátricos, los luxadores voluntarios, y a lo mejor estos pacientes mandarlos a rehabilitación o que hagan actividad deportiva. Un paciente que ha tenido 5, 6, 7 intervenciones y pretende hacer esto, a lo mejor tenemos que decirle que cambie de actividad y que vaya a una gimnasia un poquito menos agresiva para su hombro. Es decir, también tenemos que considerar que estamos operando al paciente 5, 6, 7 veces, no es un paciente con una única cirugía. No todo es hueso, es decir, estamos hablando mucho del defecto de la glena, del defecto del Hill-Sachs, pero también el hombro sobre todo es una articulación también de partes blandas. Tenemos técnicas que nos permiten la reconstrucción ligamentosa, bien sea con isquios, con fascia lata, con Aquiles, la plástica de Miquel Sánchez, que ya le hemos comentado aquí, con Litzkeio, otras técnicas como por ejemplo aumentar la cápsula y el labrum anterior con la porción larga del bíceps o con la parte superior del subescapular. Son técnicas que están publicadas con buenos resultados y nos pueden servir en estos casos. Aquí veis alguna imagen del doctor Achalandan Baso con la reconstrucción capsular y de la parte anterior con isquiotibiales, o la técnica de Miquel Sánchez ya en los años 90 con Litzkeio y con un instrumental adecuado para fijarla a las 3 más o menos en la glena y fijarla a nivel de la corredera del bíceps. Nos va a limitar la abducción y rotación externa y vamos a tener un hombro estable, que es lo que buscamos. Si es un problema de hueso, corregir los errores técnicos y descartar la infección. Un paciente del hombro que hemos operado 5, 6, 7 veces, tenemos que descartar una infección subclínica de bajo grado que nos esté produciendo dolor, que nos esté haciendo que el injerto nuestro no consolide. Es decir, esto en el hombro tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Y vamos a valorar también el Hill-Sachs. Técnica la más utilizada, posiblemente un paciente que hayamos operado tantas veces ya le habremos hecho un remplissage, pero como ha comentado el doctor Flores, tenemos la osteotomía rotatoria, tenemos la posibilidad de poner un injerto osteocondral, tenemos la posibilidad de impactar el defecto transhumeral y añadir el injerto, o la prótesis resurfacing. Son técnicas complejas y tampoco con excesivamente buen resultado. Pero ¿qué pasa si todo esto falla? Pues ya hablaríamos de lo que sería la cirugía de rescate. Aquí tenemos que ser realistas, es decir, lo que vamos a buscar es que en el paciente es que tenga menos dolor, que no tenga sensación de inestabilidad y que le permita una rehabilitación. Pero posiblemente tengamos que limitarle ciertas actividades y eso tengamos que hablarlo con el paciente. Habrá cosas que a lo mejor no pueda hacer. Estas son, en principio, las opciones que tendríamos en estos casos, digamos, ya terminales, o bien la artrodesis o bien la prótesis. La prótesis, en gente joven, encontramos, por ejemplo, este artículo de Sperling que ya nos dice que en gente joven los resultados o la tasa de insatisfacción con la prótesis anatómica es relativamente alta en este tipo de pacientes. Entonces ya nos recomienda métodos alternativos en menores de 50 años. Además, tened en cuenta que estamos con pacientes que posiblemente tengan un defecto de glena importante, lo cual nos va a hacer más difícil la fijación de una glena anatómica. Pues vamos a ir a la prótesis inversa, ¿no?, que parece que es la que nos salva de todo en el hombro. Es una prótesis semiconstreñida, una prótesis autoestable, nos permite añadir a ser metal bag, nos permite añadir injerto en glena y además nos podría corregir los posibles problemas del manguito. Pero, ojo, porque estamos hablando muchas veces de pacientes jóvenes, de pacientes muy activos, alguna vez psiquiátricos, poco cumplidores. En estos pacientes una prótesis inversa nos puede llevar a complicaciones a medio, corto o largo plazo, con lo cual posiblemente en pacientes jóvenes tampoco sea la opción adecuada y nos tendríamos que ir a esta, la artrodesis de hombro. Podemos encontrar bastante bibliografía en la artrodesis por diferentes causas, por artropatía por roturas masivas de manguito, por parálisis braquiales, parálisis del deltoides, pero yo os he sacado algún artículo sobre todo que hablan de artrodesis en pacientes operados de inestabilidad y que siguen con inestabilidad. Veis artículos del 2015, del 2003, este de Tangaray en el Journal of Shoulder del 2015 con 6 pacientes epilépticos, en todos consigue la fusión de la artrodesis y con buen resultado. Los pacientes mejoran en cuanto a dolor y en cuanto a función. Este es un clásico de Cofield del 79, 71 pacientes con artrodesis, de ellos 7 pacientes son por inestabilidad, obtiene buen resultado, pero muchos pacientes requieren una reintervención.
este artículo también lo que hace es artrodesis en 8 pacientes con inestabilidad tipo Ambry, es decir, no inestabilidad traumática. Fijaos que en 4 pacientes los trata como primera cirugía, en un paciente incluso pone una prótesis con mal resultado, por eso no la recomienda, y en todos los pacientes cuando consigue la fusión consiguen un mejor resultado y una mejor funcionalidad que la que tenían previamente a la artrodesis. JP Warner en el curso de San Diego del año pasado dijo que tras 20 años, es un cirujano experto en hombros, se dedica básicamente a eso, ha hecho 19 casos de artrodesis y únicamente 3 en pacientes de inestabilidad. Los 3 han mejorado, pero en ninguno de los 3 ha conseguido un resultado excelente. Pero este es un paciente de su serie y, como veis, es un paciente joven que ha vuelto a trabajar y consigue una flexión, sobre todo con escápula, bastante aceptable y con una no dolor y una buena función. Es decir, que es una opción que tenemos que tener en cuenta en este tipo de pacientes. Solo como anécdotas, este es un artículo que lo que hace es 46 casos de artrodesis, de ellos 6 por inestabilidad, y fijaos que 4 de estos 6 pacientes que les hace una artrodesis de hombro con inestabilidad siguen teniendo aprensión y sensación de inestabilidad. Y el autor lo que nos dice es que muchas veces esa aprensión y esa inestabilidad, esa sensación es la propiocepción, y eso también tenemos que tenerlo en cuenta en este tipo. Con lo cual, artrodesis de hombro es una buena alternativa de rescate en estos pacientes con inestabilidad persistente y muchas intervenciones, pero bueno, hay limitaciones y hay complicaciones, dolor periscapular, hay fracturas, hay pseudoartrosis, muchas veces los pacientes requieren la extracción del material, el riesgo de infección y de mala posición. Esta sería en principio la posición adecuada para hacer la artrodesis, una flexión de 30, una abducción de 30 y una rotación interna de 30. Conclusiones: cuando todo falla, en los jóvenes artrodesis, con un resultado funcionalmente, si volvemos a la literatura, bastante bueno, bastante aceptable y los pacientes satisfechos. En mayores podíamos plantearnos la prótesis inversa. Yo he puesto 60, creo que con 60 años ya, hoy en día con la cantidad de técnicas que tenemos para rescatarlas, podríamos plantearnos ya una prótesis inversa, pero creo que lo mejor es evitar operar a un paciente 6, 7, 8 veces y que se nos siga saliendo, y para eso hay que hacer una buena indicación, una buena técnica. Yo creo que para esto son fundamentales este tipo de sesiones, de cursos y todo, para evitar sobre todo el fracaso por causa nuestra. Muchas gracias. Bueno, tenemos un sistema que nos permite transmitir a este panel de expertos las preguntas que nos hacéis. A mí me gustaría trasladaros algunas inquietudes que tiene la gente que nos está viendo. La primera, pues es algo que cada vez va a ser más frecuente, que es la irrupción de las nuevas técnicas y la informática en el quehacer de médico cotidiano, y nos han dicho y nos preguntan qué opináis de los modelos impresos en 3D para la evaluación dinámica de los defectos óseos. ¿Alguno lo utilizáis? ¿Creéis que tienen alguna validez hoy por hoy? Pablo. Pues yo personalmente no lo he utilizado nunca, pero supongo que sí. Todo lo que sea pararse un poco a estudiar, ya sea con un TAC 3D, con una impresión 3D, es decir, todo lo que sea estudiar los casos antes de operarlos, creo que es positivo. La tecnología nos puede ayudar, pero sobre todo es no entrar en quirófano, digamos, como si fuera un caso más. Es decir, yo creo que estos casos hay que estudiarlos y cuanto más material tengamos, mejor. La tecnología 3D, la impresión, yo todavía no la he utilizado, pero creo que es una muy buena alternativa. Quería dirigirme a nuestros amigos de Latinoamérica, Fabio Restrepo, de Colombia, para ver también cuál es su impresión sobre este tema de la nueva tecnología. ¿Vosotros pensáis que tiene alguna indicación? Yo pienso que esta tecnología nueva, pues indudablemente nos da un poco más de exactitud, pero probablemente es en pocas manos que puede estar la tecnología. La verdad que no la practicamos. Lo considero que es una inversión grande y adicionalmente para el mismo paciente es una irradiación también bastante grande. Bueno, y del más joven del grupo, Pablo, vamos al más experto del grupo para tener las dos visiones del asunto. Sí, bueno, Jesús. yo con respecto a esto he de decir una cosa. En las prótesis lo estamos utilizando. Estamos utilizando en la prótesis un estudio
dinámico de esa prótesis y estamos haciendo una valoración de cómo es la glena, de si vamos a necesitar implantes especiales para la glena, de la retroversión de la glena, de toda esa serie de cosas lo estamos viendo en las prótesis. Y yo hago el planteamiento de que si tuviésemos, pero claro, lo hacemos con programas específicos. El problema está en que habría que hacer y animar a la gente a que entienda de informática, el hacer un programa que nos permitiese valorar perfectamente todo esto del on-track y el off-track. Y para hacer una valoración y tomar unas decisiones de qué es lo que vas a hacer. Lo estamos haciendo ya en las prótesis, ¿por qué no hacerlo también en el tema de la inestabilidad? Gracias, Jesús. Hay una pregunta que nos dicen para la mesa. ¿Qué tasa de recurrencia, aprehensión, dolor, luxación, complicatura capsular más reprisán tienen los ponentes con un defecto menor del 25%? ¿Lo tenéis cuantificado? ¿Tenéis recidivas? ¿Habéis oído la pregunta? Sí, tasa de recurrencia tras una aplicatura capsular más un reprisán en defectos menores de un 25%. Yo creo que esto se lo tenemos que preguntar a Miguel porque específicamente nos lo ha dado en su algoritmo. Claro, teóricamente, para utilizar el remplissage, teóricamente es porque ha recidivado, ¿no? O porque en el acto quirúrgico primario tenía un engage, ¿no? O sea, si tú en el primer acto quirúrgico tienes un engage, utilizas el remplissage. Entonces dice, en las recidivas, dice, tú operas y tienes una recidiva de esa cirugía, pues teóricamente también empleo el remplissage como técnica coañadida de un bancar artroscópico o de una aplicatura capsular. Entonces, se puede decir que es casi mis dos indicaciones claras. En el primer acto quirúrgico que tengo un engage, siempre utilizo un remplissage, o cuando teóricamente en la recidiva utilizo siempre también el remplissage como tal, excepto que el defecto óseo que estudiemos nos vea de un porcentaje alto, de más del 25% en la glena. Yo sobre esto, perdona Álvaro, quería, ya que has hablado del remplissage... Solo una cosa, dime. Que es que se nos ha escapado la tarjente. Sí, le preguntaban qué porcentaje tenías de recidiva. Díselo. Hombre, yo porcentaje de recidivas, yo no creo que llegue al 8 o 10%. No, yo no lo tengo cuantificado, me encantaría tenerlo cuantificado para poder publicarlo, pero yo no creo. Pero tú dirías que es menos de un 15%. Seguro. ¿Pablo? Sí, menos 15, sí. Yo creo que sí, con ese defecto de menos del 25% de glena. Jesús. Sí, lo que pasa es que a mí me gustaría hacer un comentario al respecto. En primer lugar, se entiende aplicatura capsular, la reconstrucción labral y la tensión, el retensado ligamentoso. Segundo lugar, el remplissage. El remplissage es que la imagen de la lesión de Hill-Sachs al principio de la cirugía no es la imagen de la lesión de Hill-Sachs después de hacerle todo ese retensado capsular. Yo lo que creo es que con el tema del remplissage hay que valorar muy mucho cuál es la dirección de esa lesión de Hill-Sachs, porque con el retensado capsular esa lesión de Hill-Sachs va a cambiar de fisonomía. La cabeza nos va a rotar, si lo estamos viendo desde arriba, y se va a quitar, va a evitar ese enganche. Entonces, el remplissage, que antes lo hacía mucho más, ahora personalmente lo hago mucho menos. Hachel, ¿tú qué porcentaje tienes? Yo creo que menos del 1% tú, en tus Tenemos, mira, llevamos haciendo la técnica esta unos 8 o 10 años, y yo creo que tenemos dos casos, uno de ellos el que he presentado en la charla, de unos casi 50. Es decir, 2 de 50, pues casi menos de un 10% seguro. Lo que pasa, claro, nosotros no apuro tanto al 25%, es a menos indicación. Ya cada vez he ido bajando el índice. Luego hablaremos de esto si no te importa, porque es un tema de... Tenemos más preguntas aquí de nuestros queridos amigos de Latinoamérica y España. Álvaro, sí. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos pues hay algunas preguntas que vamos a discutir luego y que encajan en lo que vamos a discutir luego, y si te parece podemos trasladarlas al debate posterior, pero hay una que es bastante curiosa, yo creo que es interesante. Pone que cuáles son los criterios de alta después de un tratamiento quirúrgico de la inestabilidad. A mí esto me parece muy interesante porque yo cuando opero a un deportista me dice, ¿puedo ya volver a jugar al tenis? Pues, y a veces te da un poco, perdonad la expresión, de acojono, ¿no? Decirle, yo en este momento tengo un paciente en esta situación, va muy bien, y dices, es que está muy bien, pero ¿qué opináis vosotros? Yo tengo un protocolo al respecto claro y conciso. Primer punto,
6 semanas de inmovilización tras la cirugía. 6 semanas de inmovilización, vamos, de brazo en reposo más que de inmovilización. Luego, inmediatamente, el tratamiento rehabilitador, que yo siempre digo que se cumple la regla del 20. Cuando se tienen 20 años son 20 días de rehabilitación, cuando se tienen 40 son 40 y cuando se tienen alguno más pues ya son 80. Pero tras esa rehabilitación, cuando consigues la movilidad, les permito hacer deportes en donde no haya ni lanzamiento ni contacto. Es decir, no aconsejo los deportes de contacto ni de lanzamiento hasta pasados 6 meses. Les hago las revisiones y cuando les veo a los 6 meses les permito hacer de todo si no tienen ningún signo de inestabilidad, es decir, dolor, rigidez o aprensión. Vosotros, en general, Miguel, tú en Cádiz, que los andaluces sois más fuertes. Un montón de más fuertes. Más fuertes, sí. Mira, con respeto a los vascos, que nos están oyendo. Teóricamente, pues los que se muevan en un mundo deportivo marcado, que no es el mío, yo digo, profesionales del deporte, que vivan del deporte, pues yo puedo contar con 2 manos, que vivan del deporte. Pero también más o menos es, excepto que no lo tengo tan inmovilizado como Jesús, sí el deporte o lanzamiento a partir de los 6 meses. Y alta en el momento que ellos se sienten con seguridad para poder realizarlo. Pero el deporte de esfuerzo o de lanzamiento, 6 meses. Os agradezco que sirves porque nos están llegando preguntas muy curiosas y además que todos nos preguntamos, pero no sé si habéis estado en la situación de hacerlo. Nos pregunta una persona una cosa muy curiosa, un compañero que nos pregunta si habéis rechazado a algún paciente cuando sospechéis que es no cumplidor del tratamiento. Es decir, si vosotros sabéis que ese paciente no va a hacer bien el tratamiento postoperatorio, ¿le decís no te opero? No. A ver, lo que intentas es convencerle de que tú tienes una parte de responsabilidad en la cirugía, pero él tiene que cumplir su parte. Puedes tener una cierta sospecha de que puede ser más o menos cumplidor, pero en el fondo, hasta que no te ha cumplido, no te ha fallado, no lo puedes saber con certeza. Entonces, si el paciente tiene una indicación quirúrgica, yo creo que lo operas y si luego no cumple su parte, pues bueno, igual te arrepientes de haberlo operado, pero yo no he rechazado a ningún paciente simplemente por una sospecha de... De todas maneras, esto sería muy importante siempre en toda cirugía del hombro, decir el 50% es parte mía, el 50% es parte tuya, eso lo digo a todo el mundo, ¿no? Yo conozco un caso muy concreto de una inestabilidad, no puedes coger la moto, un corredor de MotoGP, y viendo, no lo voy a coger y tal, y a los 2 meses lo vi corriendo desde la televisión de mi casa, o sea que... Claro, esto si fracasa, luego vienen los problemas, evidentemente. Hay otra pregunta que nos habla de la inestabilidad inferior. Yo no sé si existe como tal una inestabilidad inferior pura, pero dicen que la inestabilidad inferior, ¿cómo la tratan? ¿Con plicatura capsular inferior, anteroinferior o un refuerzo capsular superior? Bueno, la inestabilidad inferior supongo que se refieren a esas cápsulas redundantes con una distensión fundamentalmente del ligamento glenumeral inferior. Personalmente, cuando tengo un hombro inestable doloroso, en donde habitualmente una mujer joven con un hombro doloroso, etcétera, con inestabilidad y una pequeña lesión de pasta, entras, ves una distensión de ese ligamento glenumeral inferior y yo lo que suelo hacer es retensar ese ligamento, primero fijándolo en la parte posterior, en la parte posterior-inferior y retensándolo después en la parte anterior-inferior. Y habitualmente con eso es suficiente. Las plicaturas capsulares muy grandes me dan un poco de miedo porque terminan haciendo rigideces. ¿O puedes hacer rigideces? ¿Querías comentar algo? Sí, yo creo que esta es la peor de todas. Normalmente aislada, sola, de una sola dirección no existe. Suele ser residual a una cirugía previa en la que has tensado delante y atrás y has dejado el hueco inferior, o bien combinada, anterior y posterior. Y en mi caso las he tenido y acabo en ortodesis porque era la más difícil de reducir, de tratar, porque se comporta al final el hombro como un hombro pseudoparalítico, es decir, se cae en aducción, con el brazo en aducción se cae, automáticamente se cae, y ya ahí es lo más difícil de todo. Pero coincido con Jesús en la que hay que ir abajo a la axila, levantarla y plicarla desde abajo. Tenemos otra pregunta, todavía tenemos tiempo, que nos hablan de
cuando tenemos una persona, un deportista con una pérdida de masa ósea de entre un 10 y un 15%, la pregunta es muy clara. ¿La tratáis igual independientemente del deporte? Es decir, ¿o un deportista de contacto con una lesión del 10 o el 15% se le trata igual que un deportista de lanzamiento con una lesión del 10 o 15%? No. De pérdida de masa ósea? Por ejemplo, Jesús. No. Por ejemplo, yo un jugador de rugby con una lesión ósea, aunque sea simplemente pequeña, era mi última diapositiva, que era, depende también de cuál sea la actividad del paciente. Eso es fundamental. Tal vez sea una indicación de la target que yo hago siempre abierta. Te voy a poner un aprieto mayor. No tiene pérdida de masa ósea, es un deporte de contacto violento. ¿Alguno estaríais por el Datarjet como primera opción? Yo no. ¿Ninguno optaríais por una técnica de tope óseo sin tener pérdida de masa ósea en la glena? No. Aunque sea un deporte violento y de contacto. Perfecto. Tenemos tiempo. Sí, aquí hay otra pregunta, dice, ¿qué hallazgo exploratorio, qué hallazgo exploratorio es el que más valor dais o más os condicionaría para hacer una intervención quirúrgica? ¿Qué hallazgo exploratorio? Me imagino que se refiere a exploración clínica. Hablando de inestabilidad, ¿no? Sí, ¿qué hallazgo? Cuando exploráis un paciente, vosotros, esto es una pregunta que nos hacen. Bueno, en cuanto a primero la anamnesis, pero luego en cuanto a la exploración, sobre todo la aprensión, en abducción, rotación externa. Así rápido, Miguel, tú igual. Aprehensión. Aprehensión, recolocación, liberación. Los tres seguidos. Aprehensión, recolocación, liberación. Bien. ¿Usted, Álvaro? Aprehensión, yo creo que es el más. Aprehensión, recolocación es lo que utilizo habitualmente. Una pregunta me dicen, ¿realizan control de resonancia en el posoperatorio antes del alta? Estoy muy curioso, porque así vemos lo que hemos hecho. Da miedo de entrada. ¿Y cuántos lo piden? ¿Tú lo pides? ¿Controla a todo el mundo? Yo soy moderador, pero vamos, yo no. Pero puedes opinar. De entrada no, ni creo que nadie lo haga, ¿no? O sea que yo creo que la guía de la evolución del seguimiento de una inestabilidad es clínico fundamentalmente, salvo que haya algún incidente que obligue a hacer una exploración. Esa es mi opinión. Sí, yo de hecho, es verdad que algunos pacientes te preguntan, ¿no me va a hacer alguna prueba para comprobarlo? Y yo le digo que si le pido una prueba es que algo pasa. O sea, si no le pedimos prueba, mejor. Aquí hay una pregunta muy importante que viene de Chile. Dicen, ¿ustedes tienen experiencia en la artrodesis de hombro en inestabilidades? ¿Pueden opinarme los resultados reales de esta técnica quirúrgica en pacientes jóvenes? Yo creo que usted, doctor Ferrer, o tú, Jesús, ¿tienes experiencia en esta Vamos cirugía? a ver, yo tengo en 30 años casi que llevo dedicado al hombro, tengo 11 artrodesis. 11. Sí, 11 artrodesis, de los cuales que yo recuerde en estos momentos son 4 por inestabilidad, con artrosis, con toda esa serie de cuestiones. El único caso de resultado magnífico que he obtenido en una artrodesis fue una compañera mía de facultad que tenía una parálisis de ER, que no era una inestabilidad, tenía una parálisis de ER y toda su vida había estado manejando ese hombro con la escápula. En el resto de todos los pacientes les estamos provocando una disquinesia escapulohumeral y tienen dolores en la espalda. Y eso es así, y se lo advierto, y se lo he advertido a mis pacientes, es una cirugía de salvamento, es la única cirugía que te queda, la última solución que tienes antes de plantearte o eso, o dejarle un hombro colgante simplemente por una artroplastia de resección. Y en esos casos, pero hay que explicarle muy bien al paciente que va a tener esas molestias. Por lo menos esa es mi experiencia. Perfecto.